Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol. Gracias por acompañarnos en este jueves. Híjole, qué revolución hicimos ayer con los ex. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos enviaron mensajes. Pero creo que lo más importante es que hay que ser receptivos ante los mensajes. Hay que saber leer y escuchar entre líneas, que es lo más importante también. Y hay que sacar las propias conclusiones y no dejarnos llevar tampoco por lo que el ambiente nos consume muchas veces. Hay que tener criterio propio. Eso es lo más importante. Sobre todo creo que para nosotros que estamos al frente de un micrófono, que estamos en un medio de comunicaciones, es la parte esencial de ser un profesional en todo el sentido de la palabra. Bueno, ya con estas palabras, gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora, también a través de la plataforma de YouTube. Y también recuerde todos los lunes, miércoles y viernes a través de la señal de Tigo Sports, que por cierto Tigo Sports dio ahora una excelente noticia que más adelante se la vamos a comentar. Profe Diana, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diana? Manuel, profe Elmer, ¿cómo está? Bueno, a mí ayer no me tocó estar, cedí mi espacio y la verdad que fue muy productivo, sobre todo para el programa. No que yo no esté, sino que la entrevista, ¿no? Como dice Diana, nosotros estamos en un espacio de información, de análisis, también de opinión. Y la verdad que hubo una entrevista de casi una hora, hay material de una hora. El problema es que la mayoría de la gente saca extractos y los saca de contexto y después le da la opinión de lo que ellos entendieron a la gente. Ahí está, usted va al canal de los ex del fútbol, ve la entrevista completa, saque sus propias conclusiones, vea el contexto, no solo los extractos que la gente le quiere hacer ver. Obviamente hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que tal vez no, y que tenemos que seguir trabajando como para alinearnos todos como familia o actores del fútbol. Pero eso, ¿no? No se deje llevar por la opinión de los demás, saque su propia opinión. Y eso implica la opinión nuestra también. Así que agradecerles primero siempre por su predilección, por su compañía. Y nada, aquí estamos y somos los ex del fútbol. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, qué buena entrevista la de ayer, que se tuvo sinceramente mucho kilometraje, mucho millaje que sacar de ella, y estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes dicen. Sí, creo que hay que comportarse a la altura con el profesionalismo del caso para poder entender que hay contexto dentro de las preguntas, que hay contexto dentro de las respuestas más bien, y que pues hoy esto da pauta para muchísimas cosas, ¿no? Da pauta para que podamos escuchar a todas las partes, porque de la entrevista de ayer surgen muchas partes, surgen incluso partes de INDES, surgen para poder escuchar gente del INDES ante todas esas preguntas, para poder escuchar gente de la misma federación, del mismo comité ejecutivo sobre muchas de las cosas que salen de esa entrevista y que después vemos confirmadas también en el sorteo de la primera división. Recordemos que ese es, como programa también intentamos centrarnos en lo deportivo, y la gran noticia de este día debería de ser ya el calendario de participación de la Liga Mayor. Así es que contentos y dispuestos a poder platicar de todo eso. Profe Elmer, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Diana, Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Y bueno, yo disfruté la charla, yo más que entrevista, conversación amena que tuvieron el día de ayer con el coronel Galvez, presidente de la primera división, que ha generado mucho revuelo, y a mí me parece muy interesante esa parte, que genere revuelo, porque quiere decir que mucha gente se queda callada y reacciona. Somos muy reaccionarios, cuando aquí el liderazgo de cómo se está llevando el fútbol es lo que debería hablar y callar cualquier voz. Exacto. Cuando ves que alguien piensa en voz alta, como creo yo lo hizo el coronel Galvez, porque prácticamente la pregunta, como bien lo ha planteado también Lisandro, que saludes, le dio fuego al cañal y ahora... Ahí les dejo, dijo. Sí, ahí les dejo. Nos tiró a los leones con un pedazo de carne en la mano. Sí, entonces creo que hizo una pregunta muy válida, y es el hecho de decir que se perdería con una intervención como tal. Y ojo, que en el entendido que aquí, en el momento de la crisis del fútbol,
Creo que nosotros nos sentamos en una posición de acuerdo a la estructura del fútbol asociado que lo rige FIFA a nivel mundial, pero eso no quita al salvadoreño como tal que piense de una manera diferente ante una estructura que la pregunta es, en los últimos 30 años, ¿qué ha generado FIFA en términos de una supervisión estricta al cumplimiento de los estatutos, al funcionamiento y a la erogación de fondos que ellos mismos han hecho para el desarrollo? Podríamos decir, está alguien de la estructura del fútbol, los que tienen el sartén por el mando, de decir, miren, en los últimos 30 años FIFA ha erogado, y ahí fuera lo bonito, ¿cuántos millones de dólares ha erogado FIFA en los últimos 30 años? Y los resultados son estos. Los productos alcanzados como consecuencia de eso son estos. ¿Hay alguien con esa capacidad, no solo en términos de decisión, sino capacidad moral de decir, no, porque no interesa dar a conocer esas cifras? Nadie. Lo que FIFA ha erogado en los últimos 2 años y en qué contexto. ¿Hay alguien que tenga la capacidad moral a la afición salvadoreña en este caso para rendir cuentas? Que me vengan a decir que la federación es un ente privado y como consecuencia tiene la reserva y todo lo demás. Claro, están en toda la potestad de plantear esa posición, pero yo también les puedo decir, en los mismos estatutos que rigen esa federación en este momento, y como corresponde, el fútbol es un bien de utilidad pública que lo concesiona el Estado porque le pertenece a El Salvador, a la ciudadanía, al pueblo salvadoreño, y a partir de eso hay una obligación de esos entes privados de rendir cuentas, porque están haciendo usufructo de ese bien de utilidad pública que es del salvadoreño común, como lo dice Marcelo Bielsa, de ese que practica el fútbol, que le gusta ver el fútbol, pero está manejado por un ente privado, y a partir de eso es importante rendir cuentas. Entonces, que lo de ayer, insisto, en una charla muy cordial, creo yo, muy amena, que claro, luego nos vamos a la posición institucional, que a mí me parece muy válido también que los actores reaccionen como consecuencia de eso, pero yo lo que puedo decir es que ahí demuestran que les hace falta liderazgo, porque al presidente de la primera división no le están dando la comunicación, no le están dando la posición que corresponde al presidente de la primera división en torno a la toma de decisiones, porque en la medida que vos tenés una buena comunicación, se te da la importancia y relevancia, más allá que alguien pueda decir, y como hay voces críticas de decir, miren, pero el coronel Galvez ha dicho unas cosas en este sentido. Bueno, qué mejor forma de involucrar a las personas en la toma de decisiones para que sean parte de esta estructura y se genere este debate a nivel interno. Y los comunicados deberían de ser que como primera división, que como federación en conjunto tenemos estos proyectos, hemos desarrollado estas ideas, hemos discutido estos puntos en beneficio y desarrollo del fútbol. Nada de eso hay. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación. Tenemos que decirlo así, que la federación tenga que salir antes siquiera de llamar al coronel Galvez y decirle, miren, necesitamos que nos explique bien qué han sido esas declaraciones para que nosotros tengamos claros en relación a la posición institucional, porque han salido parciales a la defensa de la institucionalidad del fútbol federado como tal. Perfecto, están en todo el derecho porque son los entes rectores. Pero, señor productor, tiene ahí la primera página del comunicado y yo solo me voy a detener en un puntito en el segundo párrafo, señor productor, el segundo párrafo, para que vean, y como zapatero a tu zapato, ¿verdad? Sí, este es el comunicado oficial que presentó ayer luego de las declaraciones la Federación Salvadoreña de Fútbol, y el punto 2 en específico es el que quiere mencionar el y me voy a ir a la parte que yo quisiera que me pusieran a cualquier persona para que debatamos sobre esa parte y a ver de qué cuero salen más correas. En ese sentido dice el párrafo número 2: queremos dejar claro que una intervención gubernamental en Facebook no solo afectará a la selección mayor masculina, sino que tendría un impacto devastador en todas nuestras selecciones, incluyendo las selecciones femeninas, fútbol playa y categorías juveniles. Una suspensión por parte de FIFA impediría la participación de nuestros equipos profesionales en competiciones internacionales, afectando el desarrollo y la visibilidad de nuestros talentos, y evitaría la notable participación de nuestros árbitros internacionales. De esto nada dice el presidente de la primera división, y yo le voy a preguntar lo siguiente: ¿qué ha hecho diferente este comité de regularización
en estos últimos 2 años en la comisión de árbitros, en el departamento de árbitros, en los árbitros de fútbol de este país, para generar un cambio de cara a ese desarrollo del que están hablando, cuando FIFA, uno de los pilares importantes dentro de la estructura del fútbol federado son sus árbitros. FIFA trata a los árbitros como una federación trata a su selección de fútbol. Para FIFA su selección son los árbitros FIFA y como tal les da una posición privilegiada. Les da las herramientas de trabajo, les da la capacitación, les da el seguimiento, motivación en todo sentido. Aquí los árbitros para las últimas 2 temporadas ni uniforme tienen. Tienen que utilizar los árbitros en primera división, los uniformes de FIFA y con CONCACAF. Los árbitros que tienen la posibilidad de tener esos uniformes se los comparten algunos árbitros nacionales para que en algunos partidos podamos ver bien, en la medida de lo posible, elegantes a los árbitros, bien uniformados. Pero en otros partidos donde solo van árbitros nacionales o va 1 o 2 internacionales y no alcanzan a tener el número de los 4 equipamientos para árbitros, utilizan diferentes uniformes porque no tienen uno. Para esta temporada, ¿qué es lo que van a hacer para los árbitros de primera división? Que ellos compren sus uniformes en una época donde a través del mercadeo, de contratos de publicidad, de tantas herramientas, estrategias, formas para cambiar un entorno dentro del fútbol profesional están dados. Pero no le dan ese espacio a los árbitros para que mejoren sus condiciones, aunque sea ellos mismos. Y a partir de eso, yo termino con este punto, a partir de eso, que digan para que los árbitros nos representen, o ¿cómo es que dice el señor productor? Y evitaría la notable participación de nuestros árbitros. Reconocen que es una notable participación, pero no les dan el lugar que se merecen a los árbitros. Y solo me quedo en esa parte, porque yo tengo el conocimiento de todo eso. Pero podemos hablar de los demás puntos y claro, podemos empezar a decirle de los demás puntos que le den la voz a los sectores a ver si les han dado, número 1, la participación que corresponde en estos últimos 2 años en el proceso de la toma de decisión de un cambio de esta estructura, de cuáles son las necesidades, de cuáles son las propuestas que ellos tienen en relación a la participación dentro de la estructura para generar un cambio. Voy con otro punto que también conozco un poco, le han dado a EFES la potestad para generar cambios a partir de la posición de ellos, tomando en cuenta que ahora ellos sí ya son miembros de parte de la estructura del fútbol. Entonces digo yo, claro, está bien que se posicionen a nivel institucional, pero más pareciese que es un posicionamiento institucional como todos los comités ejecutivos en los últimos 30 años anteriores, que tiene que ver con el hecho de, es que una intervención nos lleva a un retroceso en términos de las personas que reciben un privilegio o un beneficio de esta estructura. Y ese es el problema. Entonces, no quieren que sus miembros, como lo hizo el coronel Galvez, que ayer expresó bajo una pregunta, como lo dice Lisandro, hipotética, claro, en términos de su valoración de qué ha pasado en los últimos 2 años, en términos de lo que ha recibido la primera división en cuanto a su estructura, su desarrollo, su organización, su comunicación, nivel de participación en la toma de decisiones, se perdería mucho. Para la primera división es una respuesta de que no se perdería mucho. Claro, podemos hablar, por ejemplo, que hay que resaltar esos puntos. El fútbol femenino ha tenido un avance no en estos últimos 2 años, y hay que decirlo con nombre y apellido, con la llegada de Eric Acuña al frente de las selecciones, y Eric Acuña está antes de estos 2 años. Sí. Entonces, sí, porque él llega con la gestión de Diego Enríquez. Exacto, y entonces... Y el mismo profe Acuña menciona de que él es el que hace los scouting en Estados Unidos y que la federación solo le brinda los boletos. Autónomamente, él hace la gestión de todo. Todo lo que debería hacer la federación lo hace él. Entonces, obviamente, si vos como ente rector te ayuda, entre comillas, o te aliviana el trabajo, claro que lo va a apoyar, sobre todo porque tiene resultados. Si los resultados no fueran estos, ¿vos creés que levantarían la mano? Y yo le quería preguntar eso al profe Elmer. Sabemos del éxito a nivel internacional que ha tenido un árbitro que es el profesor Iván Barton. ¿Qué hay de aquellos que se quieren colgar también de ese éxito? Un éxito también que es meritorio personal, o sea, de lo que él ha alcanzado por sus propios medios y por lo que él también se prepara de su bolsa, profe. Sí, no sé si el kinesiólogo que anda Iván Barton
en el último torneo a nivel personal como consecuencia de que ha estado padeciendo una lesión, y entiendo que FIFA y CONCACAF le han dado seguimiento con sus preparadores físicos, su cuerpo médico. Si ese preparador personal que él tiene, el kinesiólogo, se lo está pagando la federación, sería muy interesante decir que la federación diga: miren, a Iván Barton lo hemos apoyado en estos últimos 2 años de esta forma. Le hemos puesto un kinesiólogo personal porque como es el máximo representante y en cada participación la federación publica, ¿verdad?, todas sus participaciones en las que ha realizado, la última Copa América, las invitaciones que ha tenido allá en Asia, específicamente en la Liga Árabe, las participaciones a nivel de Copa Oro, las participaciones en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, a partir de eso, no vayamos con los árbitros nacionales y con los demás árbitros internacionales. Podría decir uno que han generado en términos de apoyo, de una estructura sólida para que ese representante vaya encaminado no solo a estas participaciones de cara al 2026, tomando en cuenta que en México los árbitros internacionales reciben una especie de sueldo, digamos, o salario mensual, independientemente arbitren o no, más otras prestaciones adicionales en términos de su preparación en relación a los árbitros nacionales. Entonces, a partir de eso, digo yo, solo con ese punto, entonces, ¿qué cambios estructurales han realizado hasta este momento? ¿Qué apoyo le han dado al arbitraje? ¿Qué apertura le han dado para que los árbitros puedan gestionar recursos e incluso le ayuden a la federación a tener ingresos? Porque, para que tengan una idea, lo mejor que se pudo haber hecho en su momento y que nunca llegó a los árbitros es cuando una marca mexicana, si se recuerdan, de los spray, y que tenía una tienda de pinturas aquí en El Salvador, dio un patrocinio de $25,000 anuales cuando estuvo patrocinando, además de que proporcionó tableros, otro equipamiento deportivo. Nunca llegó a los árbitros, ahí yo estaba en activo. Ese dinero y ese beneficio nunca llegó, le quedó a la federación. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que en ese momento, estoy hablando, qué sé yo, quizás hace unos 10 años, que como arbitraje podías conseguir patrocinios por $25,000 anuales, más otros beneficios en términos de especie. Estamos hablando hace 10 años. Y se supone que todo ha cambiado, ha evolucionado para bien en términos de mercadeo deportivo. Y a partir de eso, ¿qué han gestionado para los árbitros en ese sentido? Ni siquiera eso, creo yo. Ni siquiera han mantenido la situación. Bueno, rápidamente vamos a leer las otras partes también del comunicado que la Federación Salvadoreña de Fútbol le enviaba ayer. El primer párrafo cita de la siguiente manera para que usted, a través de Radio Sonora, a través de la plataforma de YouTube, si no ha tenido la oportunidad de leerlo, lo haga junto con nosotros. Bueno, este es el punto número 3. Dice: la Comisión de Regularización de la FESFUT reafirma su compromiso de realizar todas las acciones necesarias para evitar una suspensión y mantener la estabilidad del fútbol salvadoreño. Creemos firmemente que la solución no pasa por una intervención estatal, sino por una mayor comunicación, trabajo en equipo y unión entre todos los actores del fútbol nacional. En diferentes ocasiones hemos demostrado que FESFUT y todos los involucrados con el fútbol en particular o con el deporte en general pueden trabajar de la mano respetando las responsabilidades, instancias y roles de cada uno. Las más recientes interacciones y colaboraciones con Naciones Unidas y con INDES, por solo citar 2 ejemplos, así lo demuestran. Es importante recordar que el fútbol no es solo un juego, sino una fuente de sustento para miles de familias. En la federación, en los equipos, entrenadores, árbitros, clubes y otros trabajadores relacionados con este deporte. Muchas personas dependen de esta actividad para su bienestar diario. Debemos entender que cualquier interrupción en las actividades futbolísticas tienen un impacto directo en estas familias, afectando su economía y calidad de vida. Por ello, hacemos un llamado a todos los involucrados a actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar del fútbol salvadoreño y de las personas que dependen de él. Juntos podemos regularizar nuestro fútbol, superar cualquier desafío y construir un mejor futuro para nuestro deporte. Agradecen el apoyo a los aficionados, patrocinadores y de todos aquellos que trabajan día a día para hacer el fútbol salvadoreño una fuente de orgullo y no sabemos qué pasa. Ese es el comunicado de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Manuel. Bueno, mira, yo creo que sí también debemos entender o leer entre líneas que el comunicado proviene del ente que debe
cuidar también de que el fútbol salvadoreño no tenga consecuencias, ¿no? Consecuencias o las consecuencias a las cuales se llegaría a través de una intervención. Yo quiero que tomemos la postura imparcial que estamos tomando. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchos podrían pensar que nosotros estamos a favor de una intervención o que nosotros estamos en contra de una intervención, y no ese es el punto. De hecho, esto surge a raíz de una hipotética teoría o posibilidad que puede surgir a raíz de la situación actual de nuestro fútbol. Y no se puede ni impulsar a partir de nuestro medio o a partir de nuestra posición, no se puede impulsar la intervención, ni tampoco se puede callar la posibilidad. A eso voy, porque pareciera ser que este comunicado es: actúen de forma responsable y ni siquiera toquen el tema, ¿verdad? Eso es lo que a mí me hace pensar. Pero sí, no tocar el tema también sería irresponsable, porque para nosotros, desde donde estamos, desde la situación en la que estamos pensando en cuáles pueden ser las posibilidades de mejora de nuestro fútbol, que es lo que más queremos, también existe esa posibilidad. Y que el ente rector venga y diga: no lo toquen, ok, entiendo, porque ellos tienen que cuidar de su producto, ¿no? Y están ahí para cuidar de su producto. El colmo sería que ellos vinieran y dijeran: hey, que intervenga el gobierno y nos suspendan. No, está bien, toman su postura. Lo que yo estoy de acuerdo con usted, profe, es que hay ciertos argumentos de los cuales se han colgado, de los cuales no ha habido respaldo en los años anteriores. Pero bueno, la postura de nosotros es imparcial, y la postura mía es imparcial, y creo que ayer en esa entrevista era un punto imparcial en el cual queríamos entender cuáles son las distintas posibilidades, porque lo que se dijo es: ¿y qué pasaría si? ¿Ya? Pero no se está promoviendo como la única solución una intervención del gobierno, pero existe una posibilidad, ¿no? Claro que sí. Y desde el punto en el que estamos, en donde vemos que nuestro fútbol, y a ver, ayer escuchamos muchas cosas, en donde ayer iba a ser el sorteo de la primera división y habían 10 equipos confirmados, y un equipo decía: no, es que el dueño es aquel, no, es que el otro dueño es este, y el otro iba a aparecer con el número 12, y no se sabe, y al final son 11, y después se dice si va a haber un invitado o no va a haber un invitado, cosa que sí tiene sustento, y otros dicen: no, es que hayan 8 equipos, no, es que hayan 10 equipos, no, es que los 12 otra vez, que al final puede que terminen siendo 12 otra vez. Aquí estamos para analizar todas las posibilidades, ¿no? Y si no lo hiciéramos, también seríamos irresponsables. Sí, hablas de una cuestión que tiene que quedar clara con la imparcialidad de la información hacia el aficionado. Y tiene que ver con eso la charla con el coronel de ayer. Porque nos ha pasado muchas veces, y lo hemos dicho, que hemos, entre comillas, criticado la forma en que comunica la primera división también, y hemos conjeturado de acuerdo a la poca información que tenemos. Y la misma gente de la primera división se ha comunicado de forma personal con nosotros, ¿no? Para decirnos que las cosas no son así, no son así. Entonces, lo mejor en ese aspecto, en vez de estar hablando fuera del micrófono, fue lo que pasó ayer. Invitarlo aquí al set para que quedaran, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, cómo piensan, de qué forma ellos también tratan de gestionar el fútbol, porque no es solo la primera división, porque no es autónoma. Ayer habló de algunas situaciones en las cuales ellos también están, entre comillas, con las manos atadas. Y como decimos, no es que estemos a favor de eso, porque tampoco estamos a favor de cómo se maneja el fútbol en la primera división. Pero lo que queremos promover también es una plataforma donde hayan soluciones, donde se puedan escuchar todas las voces para ahí tratar de ir encontrando soluciones. Entonces, en ese aspecto es fácil señalar. Por eso te digo, después de las declaraciones salió gente que estuvo en la federación hace un tiempo y sabemos cuál fue el trabajo de ellos en la federación. Y sabemos cuál fue el trabajo de la federación. Y sacan pecho. O sea, le tiran al coronel por las cosas. Y los últimos 30 años de fútbol, la culpa no es del coronel. Tampoco la culpa es de la comisión normalizadora. Y fue así de mucha de esta gente que hoy, como se pone de moda, tratar de analizar un extracto y tirarle al interlocutor de turno, pero todos sabemos quién es la gente esta que habla. Todos vimos lo que hicieron y todos vimos cómo se lucraron del fútbol salvadoreño sin dejarle nada. Al contrario, sacarle. Entonces, paremos la mano un poco ahí y analicemos cuáles son los contextos de las declaraciones que hemos escuchado.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos también a hablar un poco acerca de esa situación que pasó con el cuadro de Jocoro. Son solo 11 equipos y también de las posibles solicitudes que puede hacer la primera división. Y también hay un comentario, una publicación muy interesante que ha hecho el presidente de la Comisión Regularista.